Independencia Bienal de Cusco nos reúne esta noche para tratar sobre Caminos de la Libertad, que es la exhibición, una de las exhibiciones importantes de esta Bienal, inspirada en la muestra de las fuerzas vivas realizada este año en la sala Luis Miro Quesada Garland de Miraflores. Bueno, vamos a tener el gusto de tener como invitados al señor Juan Mendoza Montesinos. El ingeniero Juan Mendoza Montesinos es cusqueño y ha sido fundador y es director del MMCC, Mirar, Medir, Componer y Crear, colectivo que cree en la reconstrucción de la memoria social, la conservación de archivos y la responsabilidad de socializar los contenidos de los mismos y difundirlos. Asimismo, nos acompañan los curadores de esta maravillosa exhibición, Jorge Villacorta Chávez y Gabriela de Bernardi. Jorge Villacorta Chávez es curador y crítico de arte peruano, que se interesó por la crítica de arte y empezó a publicar artículos sobre el tema en 1989. Luego, en 1991, incursionó en la curaduría de exposiciones de arte contemporáneo peruano. En 2013, el Ministerio de Cultura le confirió la distinción de personalidad meritoria de la cultura en el Perú. Además, nos acompaña Gabriela de Bernardi, quien ha participado en proyectos académicos hasta el año 2010 como directora de carreras de estudios superiores. Es miembro activo de la Asociación de Museólogos del Perú, ANAMUP, y colabora como investigadora voluntaria en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, MAC. Damos la bienvenida a todos nuestros invitados y también vamos a contar con la presencia de la curadora de nuestra Bienal Independencia, Vera Tiuleneva. Muchísimas gracias. Invitamos al ingeniero Juan Mendoza Montesinos para abrir este conversatorio. Buenas noches. Estoy poco entrenado para estos avatares, pero la ocurrencia de Jorge espero haya sido una buena idea. Lo que yo puedo decir de José Carlos es básicamente un testimonio de cercanía, un testimonio de amistad a un amigo, a un gran hombre y a un gran pintor. A él lo conocí en una mañana de domingo en La Parada. Él inicialmente vivía en La Parada y yo normalmente voy todos los domingos. Y nos conocimos, luego descubrimos que teníamos amigos comunes y surgió una química a partir de la cual cultivamos una amistad que tenía en las noches con pisco, en las noches con vino, es decir, largas horas de conversaciones durante muchos años. Finalmente fueron muchos años. La Parada es un lugar mágico, ¿no? Estaba muy fresca la memoria del Coliseo Nacional, estaba muy fresca la memoria de íconos gigantes en la cultura popular y andina, como Flor Pucarina. Tuve la oportunidad de ver en primer plano, diría, y de cerca, el taller de bicicletas, donde vivía el picaflor de los Andes. La Parada es y sigue siendo un crisol, un sitio mágico de Lima. Imposible entender Lima si no se pasa por ahí, ¿no? José Carlos tenía una particularidad que hacía muy difícil, siempre me decía yo, ¿por qué es tan difícil hablar con él? Y
poco a poco fui descubriendo que él no pintaba como el resto desde una relación horizontal con el tiempo, con la realidad, con el paisaje. No, él tenía un Olimpo propio y una ventana a partir con la cual se comunicaba con la realidad. Un Olimpo donde lo nacional estaba diluido, las fronteras nacionales no existían, donde el sueño de Bolívar, de la América unida, ¿no? estaba presente y era posible. Era un mundo donde lo universal era, era la realidad, no había fronteras, ¿no? Por ejemplo, cuando él le decían, oye, tú eres un pintor peruano, él decía al revés, ¿no? Yo soy un peruano que pinta. Siempre jugaba mucho con el lenguaje en ambos sentidos, ¿no? Decía que el arte popular era universal y por otro lado, desde ahí él veía el mundo y cada día tenía una primera plana. De repente aparecía preocupado porque Gaddafi había hecho esto, o aparecía preocupado porque el presidente de los Estados Unidos había dicho lo otro. Y en ese mundo de actores, donde estaban todas las grandes figuras del mundo, todos los personajes, todos los momentos, todas las situaciones, terremotos, plagas, etcétera, había un actor que influía decididamente en el sentido de las cosas, ¿no? O sea, definía un poco el rumbo de esos grandes acontecimientos y él le daba a su arte y al arte esa fuerza. La fuerza de la belleza, la fuerza del arte, era una fuerza que intervenía decididamente en en esos rumbos que tenía la historia, en esos diarios momentos dramáticos que nos regala pues la humanidad. Entonces había siempre en su pintura una intención por intervenir, por influir, por transformar, ¿no? Y a veces salían de ahí obras, digamos, con más trascendencia en el tiempo, obras, digamos, más coyunturales, por ejemplo, porque tenía una velocidad para pintar y una velocidad para manejar la pintura. Te dibujaba un Trump con un huevo frito en la mano, ¿no? Con una velocidad increíble y resolvía e intervenía estéticamente el momento político, ¿no? Entonces, él vivía en ese mundo. Entonces, los elementos que él iba creando, a veces en el encuentro con la realidad, daban frutos inesperados, ¿no? Es muy común ver en sus cuadros el huevo de Bolívar al fondo, ¿no? Un huevo que no revienta, es el sueño de Bolívar, es el sueño de la América, de la América unida, de la América sin fronteras. Pero esos sueños, al chocar con la realidad, te dan pues un huevo estrellado, ¿no? Y hay esa alegoría de los huevos fritos, finalmente referidos a la clase política, ¿no? Un día vino un señor del Museo Nacional y se llevó, pues, debe estar en el museo, supongo, se llevó ya en una generalización de la anécdota de los huevos fritos, se llevó una bandera con los huevos fritos donde ya la conclusión en ese momento era pesimista, digamos, ¿no? Éramos la república de los huevos fritos, ¿no? Entonces ese tema quedó y está ahí presente. Y tal vez creo que él ha dialogado realistamente con el tiempo, ¿no? En ese mundo, pues, donde había derogado la gravedad, había derogado la perspectiva, ¿no es cierto? Y finalmente el Perú, América Latina, no caben, pues, en un gran teatro, no caben
en una gran plaza, ¿no? Toda esta escena contemporánea que hemos vivido, finalmente la mete pues en una carpa de circo, ¿no? Que creo que es dramáticamente lo más cercano a la realidad. Entonces, ahí vivía, en ese mundo, ¿no? Y claro, el esfuerzo de conversar con él era tremendo y bueno, uno se acercaba más con un par de piscos, ¿no? Ya uno ya podía acercarse a ese mundo. Es como acercarse al mundo andino de la Pachamama, no requiere mucho esfuerzo, mucha fe, como diría en creer con San Agustín, ¿no? Un segundo elemento, creo que él jugaba mucho con el lenguaje, ¿no? Y con los procesos históricos, ¿no? Creo que tenía, por ejemplo, él transformó esa gran efemérisis americana del Boston Tea Party, ¿no? Que era una expresión alta del anticolonialismo americano, en la serie de Washington que él trabaja y donde refleja la migración, lo transforma en un Washington con un coca party, ¿no? Entonces, tomando un mate de coca, ¿no? Entonces, tenía ese sentido, veía los procesos en otra perspectiva. Por ejemplo, él veía el proceso de migración casi como un proceso de colonización de los americanos al norte, no al revés, ¿no? Entonces te pone a Washington jugando fútbol, ¿no? O de charro mexicano, o sea, un poco destacando lo que la migración latinoamericana que veía pues en Washington una puerta de oro, finalmente era un proceso de colonización nuestro, ¿no? Y el lenguaje también lo usaba jugaba mucho, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Bueno, para terminar un poco, siempre decía que en la relación con él, eso le recomendé a Jorge Villacorta, porque a Jorge tuve que arrastrarlo, decirle, mire, muy difícil, me decía, de tratar, era muy difícil porque tenía sus propios códigos, sus propias dimensiones. Una de esas dimensiones, digo, si quieres entenderlo, tienes que entender que cuando él habla, está pintando, y cuando pinta, está hablando, ¿no? Entonces, si no entiendes esa inversa, no lo vas a entender, y finalmente, al final, Jorge se entusiasmó y nos ha regalado esta recuperación tan importante de su imagen, ¿no? En ese sentido, creo que en él también vi una persona amistosa, una persona sin sombras, una persona muy cristalina, una persona que muy dispuesta siempre a dar, un amigo en todo el sentido de la palabra, y también él tenía una paleta de colores, ¿no? Creo que hay un color que él pintó. Una vez un periodista de Caretas le hizo una entrevista, ¿no? Y como él cuando habla pinta y al revés le preguntó, en nuestro lenguaje le preguntó, ¿y qué color no pintaría usted? Entonces él le dijo, el único color que no pintaría es el color de la mentira. Entonces, yo creo que su obra es una obra, digamos, de mucho sentido, de diálogo político con la realidad, ¿no? Estaba muy presente. Cuando en la revista de Artes y Letras, que la diseñó tan bonito Lucho Valera, él puso el retrato, se conversó y el retrato apareció de Bolívar con García Márquez adosado
a un folleto que contenía el discurso de García Márquez cuando recibió el premio Nobel, ¿no? O sea, un Bolívar universal, un García Márquez universal, y él universal también, porque él era enemigo del localismo, ¿no? Cuando le decía, oye, ¿por qué pintas elefantes? Y me dice, ¿quién entiende una llama en China? Pues me dice, o en la India, ¿no? O sea, es decir, no, esa es una forma, ¿no? Es decir, era un cholo universal, o sea, él era muy consciente de eso, no le gustaba el localismo, el nacionalismo, ni eso. Y creo que su obra finalmente es una obra de gran color, es una obra de gran comunicación con el mundo, permanentemente, con lo cotidiano, con la vida de las personas. En esas caras, por ejemplo, vamos a encontrar, en esas caras que pinta distorsionadas, vamos a encontrar desde la impresión que a él le causó el gesto de una vieja detallosa en el metro de Nueva York, ¿no? Y en otra cara está lo que era Alan García ese día para él, ¿no? O sea, entonces en esas caras están reflejados diversas formas cotidianas de la condición humana, de hombres comunes, mujeres comunes o personalidades célebres que en ese momento habían cometido algún pecado o una cosa de ese tipo. Entonces creo que José Carlos parte de la belleza de su obra es que el color de la verdad está presente en su obra, ¿no? Nada más que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con este conversatorio. Tenemos la presencia de Natalia Villanueva, esta gran artista. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar esta noche con nosotros. En nuestra Bienal, en esta exhibición virtual y en este conversatorio, Caminos de la Libertad. Continuemos. Yo no estaba muy dispuesta a hablar mucho esta noche porque prefería no hablar mucho, pero sí creo que después de haber escuchado a Juan, quisiera decir algo con respecto a José Carlos, y es la relación que tuvo José Carlos con mi familia, y la importancia de José Carlos y la influencia de él, José Carlitos, como le decíamos nosotros, en mi familia, tanto por la amistad que tuvimos, porque él y yo ingresamos a la universidad en el mismo año, pero sí, después continuamos siendo amigos. Yo me fui de viaje, así que cuando regresé seguimos siendo amigos, y él venía mucho a mi casa ya cuando yo tuve mis 5 hijos. Él influyó muchísimo en este diálogo que él podía tener con mis hijos, completamente fluido, que con nosotros no era tan fácil de tener una conversación, digamos, que no se dispare por diferentes temas. Sin embargo, con los chicos, con los niños, sí lo sabía hacer, y los niños lo entendían perfectamente. Nosotros hicimos un viaje a Ayacucho con José Carlos, y allá nos encontramos y estuvimos juntos todo ese tiempo, y cuando regresamos, no recuerdo si a él se le ocurrió o nosotros le invitamos para que hiciera un mural en la casa, y él desarrolló un mural en el departamento que vivíamos aquí en Barranco, y pidió a mis hijos que lo ayudaran. Y yo creo que esa experiencia para ellos fue sumamente importante. Uno de mis hijos es artista visual. Otro, el que es músico, también podía conversar con él muchísimo, y me contaba no hace mucho que estuvo con José Carlos hace 1 año y medio o 2 años, y que querían hacer un proyecto juntos. O sea, José Carlos constantemente podía ponerse en el papel de la persona con la que estaba conversando, y a partir de allí desarrollar uno de sus proyectos creativos. Eso es todo lo que yo quería decir a José Carlos, la importancia que él tuvo en el desarrollo de mi familia. Ok, eso es todo. Ahora le toca, creo que a Jorge, ¿no? Sí, bueno, para mí toda la experiencia de la preparación de las exposiciones ha sido
muy importante. Yo fui convencido de retomar contacto con José Carlos en los meses, a fines de agosto, septiembre del año 2020, pero 2019, y ese contacto dio lugar a una conversación en la que, una vez más, como ha indicado Juan Mendoza, yo no entendí del todo qué era lo que José Carlos tenía en mente. Nos mostró unas obras, porque fuimos a visitarlo Rodrigo Quijano, un artista, Marla Celeste, australiana de nacionalidad, y yo, y estuvimos conversando con él. Estaba Juan al comienzo, luego se tuvo que ir, y nosotros nos quedamos conversando. Y entonces surgieron distintos esbozos, diría yo, de planes a futuro. José Carlos quería exponer en Lima, quería, a través de la venta de las obras expuestas, financiar una realización mayor, que yo no llegaba a entender qué era exactamente. Estaba claro que había expuesto en tiempos recientes en Arabia Saudita, no, en los Emiratos Árabes, perdón, Dubái, y en China, en Beijing. Y se había dado el trabajo de dimensionar, sobre todo en China, las posibilidades de nuevas exposiciones. Incluso probablemente ya había entrado algún tipo de compromiso para hacer una nueva serie de obras para China, que creo que es lo que subyacía a la conversación acerca de la exposición que quería hacer en Lima, con la cual financiaría un proyecto mayor. Pero en la conversación con José Carlos, siempre ese tipo de detalle era algo que quedaba en la nebulosa. Y para mí, en todo caso. Entonces, cuando me enteré de su fallecimiento, que fue algo de lo cual me enteré gracias a Juan Mendoza y también justamente gracias a Gabriela de Bernardi, de pronto cobró mucha urgencia en mí conversar con su hermana, porque era ella la que podría, en mi concepto, apoyar el estudio de la obra de José Carlos, porque lo que ocurrió, en mi entender, era que, dado que José Carlos había decidido exponer principalmente fuera del Perú, durante una década y un poco más, los artistas peruanos que recién estaban apareciendo en una escena local no tenían idea de quién era José Carlos Ramos, y eran los artistas de mi generación o los mayores, es decir, aquellos que estaban por los 60 años, 59, 60 años, los que sí se acordaban de él. Y de pronto la enormidad de esa ausencia en un panorama de las artes visuales en el Perú resultaba como que algo que debía ser subsanado, en mi opinión. Y así es como yo le pedí a Gabriela que permitiera, a través suyo, tomar contacto con Elena Ramos Gálvez, la hermana del artista. Y eso fue lo que desencadenó el contacto hecho y la conversación sostenida para establecer cuál era la motivación para tomar en cuenta
la obra que estaba en la casa como un objeto de estudio, hizo que se iniciara una suerte de repaso mental, en mi caso, de lo que yo conocía de José Carlos. Y a partir de lo que estaba también en casa de Gabriela, en casa de Juan, la posibilidad de hacer una exposición se dio con una velocidad realmente sorprendente. Inauguramos una exposición en marzo, el 19 de marzo, apenas 6 meses después de que José Carlos nos había dejado. Y el corazón de la exposición era una obra magnífica que el día que fuimos a visitar Gabriel y yo a Elena Ramos, ella nos invitó a ver en el tercer piso de la casa, en el estudio de José Carlos. Y ahí fue que nos dimos con la sorpresa que José Carlos en los últimos meses de su vida, en el último año de su vida, había pintado una obra de gran tamaño, de 1,80 m por 3,50 m, dedicada a lo que podríamos llamar la narrativa del Bicentenario, pero no exclusivamente lo que tenía que ver con la acción de Bolívar en tierra peruana, sino los inicios de Bolívar en los que el presidente de Haití, Alexandre Pétion, hacia el año 1815, lo acoge tras derrotas muy duras contra el ejército español en su tierra natal y lo apertrecha, le da navíos, le da tropas y le da víveres, y Bolívar regresa a continuar su lucha por la independencia que eventualmente lo traería hacia el Perú. Lo que era muy interesante para mí, y es algo que yo no llegué a mencionar en el texto que preparé para el video que tan espléndidamente ha sido realizado para la Bienal del Cusco, lo único que le pidió Pétion a Bolívar fue que aboliese la esclavitud de los africanos traídos a tierra americana y sus descendientes en todos los países que él libertara. Y ese aspecto que es sumamente interesante, dadas las circunstancias en las que el año 2020 nos marcó, lo que no se cumplió. Bolívar no liberó a los esclavos africanos. Y yo siempre me he preguntado si en la escena de Pétion sosteniendo a Bolívar, no está de alguna manera también sedimentada la propia opinión de José Carlos acerca de las circunstancias que habían conducido al movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, ¿no? Es algo que a mí personalmente me parece, y en esto concuerdo con Juan, ahí está condensado algo que es parte de la política a nivel internacional, sobre todo la injusticia que va asociada con la discriminación y que de pronto le da un sentido distinto a este pasaje de la vida de Bolívar, que obviamente a los peruanos nos resulta completamente desconocido. Es en muchos aspectos bastante digno de atención, y obviamente ya no podremos esclarecer exactamente por qué José Carlos elige
ese momento de la vida de Bolívar. Creo que es, de hecho, porque la revolución en Haití, junto con la gran rebelión de Túpac Amaru de 1780, son los dos grandes movimientos revolucionarios que marcan la historia de América, Iberoamérica o América Latina, digamos, para ampliar el término. Y en ese sentido, digamos que José Carlos Ramos supo ubicar muy bien dónde debía empezarse a pensar en una celebración del Bicentenario. Y tal vez también en esa gran pintura que nos ha dejado como una suerte de testamento, porque es una magnífica recopilación de todos sus motivos artísticos, empezando por las iglesias de forma excéntrica y la carpa del circo. Eso ya de por sí son, digamos, dos motivos artísticos, uno antiguo, el de las iglesias, y otro reciente, la carpa del circo, que se conjugan para ser acompañantes o ser escenario de esta rememoración de los días duros de la vida de Bolívar, acercando las cosas de una manera también bastante excéntrica y peculiar hacia el presente de la América Latina, porque ciertamente resulta fascinante observar cómo las hojas de coca proliferan bajo los pies del elefante y los cultivos de coca están en la costa que se extiende a los pies de Bolívar y Petión. En fin, es una reflexión abierta, pero lo que tengo que decir es que la visión de ese cuadro a mí me introdujo en una suerte de espacio de ficción, aquello que había leído alguna vez en autores como Balzac o Henry James, de pronto cobró una particular significación personal, dado que se trataba de una circunstancia que marcaba un hito en mi vida como crítico y como curador. Jamás se me había presentado esa circunstancia en la que entrando al taller de un artista desaparecido hacía muy poco, descubriera yo una obra que era un testamento plástico. Eso ya de por sí es algo que marca cualquier reflexión posterior, sea sobre la obra de José Carlos o sea sobre la obra de cualquier otro artista. Y devuelve al arte el misterio y tal vez incluso podríamos decir los ribetes trascendentales que reviste incluso el día de hoy. El arte de la pintura, sobre todo, que es aquello en lo que destacaba profundamente, de modo profundamente singular, José Carlos, ¿sí? En fin, en esta primera intervención esto es lo que yo quisiera decir, pero Juan, tú fuiste el que me habló del proyecto de José Carlos acerca de el bicentenario, pero obviamente, como dije al principio, yo no entendí muy bien. Yo me quedé simplemente en que José Carlos quería hacer una exposición con obras especialmente hechas para financiar la realización de una serie, que sería la serie mayor. Nunca me dijo cuál era el tema, para empezar. Solamente hablaba de la realización de obras. A ti sí te habló José Carlos de esto, ¿no, Juan? Ya, en esa etapa final, él se propuso hacer una muestra que denominaba Perú Infinito, ¿no? Que era una muestra curiosamente que se proponía irrumpir en China, es decir, pero
colocando al Perú como marca, digamos, colocando al Perú en alianza con sus productores, ¿no? Era una gran alianza entre los grandes empresarios, o digamos entre no los empresarios, los grandes productos, esa riqueza de la biodiversidad, esa riqueza de los productos peruanos, o sea, poner al maíz, poner a la quinoa, poner a Machu Picchu, poner así la riqueza nacional en gran formato, ¿no? Entonces, y como un elemento de vamos a conquistar China, ¿no? Con lo que tenemos. Vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, para eso se necesitaba apoyo de la Cancillería, ¿no? Entonces la Cancillería obviamente siempre lo escuchaba, pero no lo acompañaba pues en este proyecto, ¿no? Entonces él hizo un paso intermedio que no funcionó, que era pintar algunos cuadros con material popular y insertar ahí la marca de la fábrica. O sea, yo le vendo a un industrial un cuadro más o menos de lo que iba a ser lo otro con el logo de su fábrica o el producto, etcétera, para que lo tenga en su escritorio. Entonces, nunca pudo hacer una alianza con empresarios y productores nacionales que financiaran un proyecto que permitiera que, yo no me imagino qué tendría en la cabeza, ¿no? ¿Cómo iba a presentar la quinoa, por ejemplo, en un cuadro de gran formato en China, ¿no? Y, bueno, solo él, ¿no? Y seguro iba a salir maravilloso, o el maíz, ¿no? Otra riqueza, nuestros minerales, en fin. Entonces, él tenía eso en la cabeza, de ir a conquistar China. Y ahí comenzó a deteriorarse, ¿no? Y obviamente ya no podía pintar porque los químicos eran ya contraindicados a su situación. Y logramos conseguir una sala en San Marcos para hacer una presentación ya, pero como un esfuerzo simbólico porque ya su salud le iba a impedir pintar los 10 cuadros que se necesitaba para convocar a 10 empresarios que financien eso. Ya no pudo hacerse esa exposición en San Marcos y creo que en ese tiempo él, él se negaba, pues, como todo, no sé, ¿no? O sea, a veces reconocer que somos finitos es un problema a veces, ¿no? Entonces creo que en ese momento él entendió eso y comenzó a hacer ese cuadro, ¿no? Que no me lo quería mostrar. No, no, no. Oye, subo arriba. No, 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 no. Me dice, espérate, te lo voy a mostrar después. Y no lo llegué a ver, ya falleció y me quedé con la incógnita del cuadro hasta que Jorge me reveló. Entonces, en ese tiempo en donde Perú Infinitos no cristalizó, él hizo ese cuadro final que es una síntesis enorme porque tiene cantidad de códigos, cantidad de mensajes, ¿no? Y el Bolívar efectivamente es enigmático. Curiosamente, Bolívar, en la experiencia de José Carlos, la serie de Bolívares nunca tuvo su momento. Nunca tuvo un momento donde los Bolívares, porque es una colección fabulosa, ¿no? Los Bolívares reventaran. Parcialmente fue acogida por el Pacto Andino, uno de los Bolívar, alojado, creo que tienen uno, creo ellos, el del Bolívar de los Andes, pero esta idea de pasear a Bolívar como esa serie, como un elemento de la unidad continental, nunca tuvo su momento, ¿no? Entonces, no pudo viajar a Colombia, no pudo, y después apareció Maduro, después, y los bolívares nunca han logrado el esplendor, que me hace pensar un poco la figura que tú tienes, también hay
hay en la política el defecto pues tremendo de las promesas incumplidas, ¿no? Y creo que él vive ese drama en Haya de la Torre, y creo que lo vive también en Bolívar. Tú te acuerdas del cuadro de Vargas Llosa también, ¿no? Lo vive en Vargas Llosa, Sí, ¿no? Es decir, creo que es ese proceso, ¿no? Creo que en ese momento hace ese cuadro y ese proyecto ya fue un sueño imposible de realizar, ¿no? Gracias por hacer referencia al cuadro de Bolívar en la Junta del Acuerdo de Cartagena. Recuerdo haberlo visto por los años 80, si no me equivoco, en que él lo realizó. Gabriela, de repente, ¿tú recuerdas ese momento, esa época? ¿Tendrías de repente algo que comentarnos de esa? ¿Fue un mural No, o fue un lienzo? No recuerdo bien. Ah, es un lienzo. es un lienzo, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, pero no recuerdo. Lo único que dije es que es un lienzo, no fue un mural, es un Ah, lienzo. ya, gracias, sí. ya, Laura, yo creo que lo que tú estás pensando es algo que ocurre tras el año 85, porque en el año 85 José Carlos exhibe en eh, el Acuerdo de Cartagena eh, parcialmente sus bolívares. Creo que hay un total de 6 bolívares, pero no son todos los que pintó, porque por ejemplo, con Gabriela justamente hemos deducido que el bolívar que le pertenece a ella, está dentro de sus obras de arte en casa, es un bolívar muy temprano, como Sí. de 1978. Es el bolívar que tiene los escudos de las repúblicas liberadas por Bolívar en el mar, adosadas al marco, como siempre José Carlos convirtiendo todo el objeto en una suerte de conceptualización. En el marco están los escudos de las 6 repúblicas que liberó Bolívar y en miga de pan o este material asociado a la imaginería, pintados además, porque son perfectamente reconocibles. Ese es probablemente el más temprano. Y lo que quería decirles también es que, aparte de la muestra en el Acuerdo de Cartagena, en el CICLA, en el año Ah, sí. 86, creo que fue, o fue el 86. Sí, en los dos, en el 85 y en el 86, estuvo presente con, en el 85 creo que en el Museo de Arte con el Bolívar Ecuestre, y en el 86 había una sala pequeña en uno de los ábsides era uno de los ábsides del Museo de Arte Italiano, y ahí habían 4 bolívares, incluyendo este, eh, un Bolívar ecuestre, nuevamente. Recordemos que tanto la CICLA como el CICLA, la CICLA, la Semana de Integración Cultural Latinoamericana, y el Coloquio, Coloquio de Integración Cultural Latinoamericana, fueron bajo el gobierno de Alan García. Y lo que es muy interesante de lo que señaló Juan es la noción de la unidad latinoamericana, que es este sueño que nos persigue justamente a partir de la realización de Bolívar y, digamos, la manera en que su visión se proyecta sobre América del Sur específicamente. Lo que siempre me ha resultado interesante es que esa visión dura lo que dura ese momento inicial del gobierno de Alan García.
en el Perú al menos. Luego de eso, y ya en los años 90, caracterizados por el neoliberalismo, la noción de una unidad latinoamericana pierde gran parte de su sentido. Porque ante los mercados extranjeros, todos los países latinoamericanos compiten y compiten ferozmente, ¿no? En fin, me parece muy interesante la manera en que Juan estaba hablando de la idea de, a través de la pintura, irrumpir en China. ¿Por qué? Porque el mercado chino es probablemente el más importante para América del Sur en este momento. En fin, una vez más, es como que la visión de José Carlos, que es una visión universal, como ha recalcado Juan varias veces, incorpora o entrelaza la cultura, la economía y la política, ¿no? Podría uno decir que tal vez el proyecto soñado de José Carlos era una especie de caballo de Troya cultural. Ah, hay una fuerza ahí, ¿no? Juan, yo tendría una consulta. Cuando conversabas tú con José Carlos, yo recuerdo, mejor dicho, ¿qué recuerdas tú qué impresión tenía él en la época de la Revolución de Velasco? Porque yo recuerdo que él tuvo una actividad muy, o sea, fue muy activo en esos años. Y él colaboró con el Mali y varios eventos que hubo, él estuvo presente. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Yo creo que él es parte de un momento de la irrupción del arte popular en la escena contemporánea del arte peruano, ¿no? Es un poco la bisagra, es el tiempo donde se legitiman los retablos con este debate de López Antay. Y sobre todo en la política hay un elemento que marcó a toda una generación, que es la irrupción de lo popular, ¿no? A partir de Velasco, ¿no? En el escenario, lo popular adquiere ciudadanía, ¿no es cierto? Adquiere en ese sentido también imagen y presencia en el mundo de las artes. Él no es ajeno a eso, él es parte de esa irrupción de lo popular, digamos, en la escena nacional. Y efectivamente, junto con Ruiz Durán, también que participa de ese proceso, él entra a hacer algunos trabajos. Él decoró un meeting, yo recuerdo un meeting con un mural que hizo especialmente para eso, una presentación, yo no recuerdo, fue un meeting o una representación. Y toda esa época es de los duros, está los Andes, ¿no? En fin, tiene toda esa época donde yo creo que es parte de esa irrupción del arte popular en el escenario. Todo ese paquete de obras que hay, desgraciadamente, se ha perdido. Él los tenía, no sé si te acuerdas, en la casa de Girón Puno, Sí. tenía el almacén ahí al fondo, y todo ese almacén se ha perdido, y él quería recuperar eso con un juicio, como buen huancaíno, ¿no? Hizo un juicio, pero siempre tenía un juicio, ¿verdad? O sea, siempre andaba con su juicio ahí, porque la andaban estafando también. Entonces, tenía siempre su juicio y le metió juicio a eso y el problema es que yo le decía, bueno, entremos y saquemos las obras, ¿no? Esas obras se han perdido. Ahí estaba la Flor Pucarina, por ejemplo, ¿no? Que era una maravilla de cuadro, ¿dónde estará? Entonces él ha tenido esos avatares, pero sí es parte de esa generación que irrumpió junto con Ruiz Durán, esa gente, ¿no? Irrumpieron en esa escena. Hay una anécdota que, bueno, más que una anécdota, tal vez deberíamos calificar como un hito de autoconciencia o de toma de conciencia de José Carlos, que ocurre mientras él está haciendo una visita a Panamá, probablemente durante el momento en que estaba
pasando un periodo largo en Colombia. Se encuentra con un artista dominicano con quien hace amistad, llamado José Lora, y este artista dominicano le pregunta si él es un pintor peruano, Esa. a la manera casi de Vallejo, ¿no? Un pintor peruano del Perú. Y Sí, pues. la intención detrás de la pregunta tiene que ver con el hecho de que José Carlos en esa época está en indagaciones vanguardistas en Colombia. El periodo de 1970 hasta 1973 aproximadamente es un periodo en que José Carlos, debido a sus cartografías, una forma muy vanguardista de grabado, impacta en la visión de críticos y curadores, directores de museo, entre ellos Marta Traba, la famosa crítica argentina que dirigía el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y ella lo invita a exponer allí. José Carlos se queda en Colombia y expone en la segunda Bienal de Coltejer en el año 72. Perdón, 72. No, perdón, disculpen, el 70 también. Y gana segundo premio, el premio al artista joven. Y el premio al artista joven extranjero, perdón, él le permite viajar por ciudades colombianas auspiciado con todos los gastos pagados por lo que era Colcultura, un poco como nuestro Instituto Nacional de Cultura, solamente que Colcultura en los años 70 en Colombia también se preocupaba por el arte contemporáneo. Y esa época en Colombia para José Carlos es una época en que lo que podríamos decir serían motivos abstractos peruanos están marcando una producción que, si podemos llamarlo así, se distancia de lo popular. Y es el encuentro con este amigo artista suyo, dominicano, Lora, que él cobra conciencia de que hay mucho que descubrir en el acervo artístico popular peruano. Y cuando regresa de Colombia, ya tiene muy clara en su mente la senda a seguir. Y ahí es donde viaja a Izcuchaca y comienza a interesarse en todo aquello que tiene que ver con el arte tradicional, las artes tradicionales andinas, bordado, jalatería, pintura campesina, pintura de santos, lo barroco también, el barroco mestizo le interesa muchísimo. Y creo que es de ese momento, por ejemplo, en el año 74, que pinta su San Cristóbal de Huamanga, ¿no? En donde el santo de los viajeros está cargando a José Carlos en vez del niño Jesús. Y creo que es un momento en que para él hay una revelación y un descubrimiento. Todo lo que viene después está marcado por ese momento en donde, bajo el influjo de la pregunta de su amigo Lora, él busca empaparse de todo aquello que hasta ese momento no ha tocado su producción artística de una manera directa. Y eso me parece que es notable. Ahora, se ha argumentado muchas veces que el espíritu detrás de esa decisión de José Carlos es un espíritu populista, pero a mí lo que me parece interesante es que a mí personalmente lo que me parece interesante es que José Carlos se convierte en un artista erudito que está teniendo la misma actitud que Joaquín López Santay, porque una de las cosas que Joaquín López Santay describía con particular detalle y con acordándole un valor muy especial es la
la interpretación que él hacía de la palabra curioso. O sea, él se describía a sí mismo como curioso y era una mezcla en el castellano de Joaquín López Santay que involucraba minucioso, atento al detalle, en el sentido del significado que el detalle otorga al todo, y también capaz de ingeniárselas para construir un objeto que embruje o que cautive a la imaginación. Entonces, el curioso de Joaquín López Santay, como adjetivo que describe su propia actitud hacia la creación, de pronto comienza a cobrar cuerpo en José Carlos Ramos también. Y eso a mí, debo decir, me sorprende y me entusiasma. ¿Por qué? Porque no es que haya un populismo, sino que hay un tal grado de empaparse ansiosamente en las fuentes de una tradición andina artística, ya sea popular, mestiza, porque es importante también recordar esto. En José Carlos lo precolombino está presente, por ejemplo, Las está líneas. presente Así es. en el fondo o en las cartografías de una manera muy abstracta, pero lo mestizo tiene un sentido particularmente importante para él, porque las ciudades son decididamente mestizas. El San Cristóbal es, digamos, un santo católico que, claro, él trata a su manera, pero de todas maneras es un culto mestizo, digamos. Y esa noción de mestizaje recorre, creo que, toda la obra. Efectivamente, gracias, Jorge. Tal vez nos gustaría conocer algún comentario de tanto de Vera como de Natalia, después de haber escuchado las palabras de Juan, de Jorge, Gabriela. Seguro que tenemos algunas consultas, algún aporte, alguna curiosidad. Hablando si me permiten, yo puedo intervenir un poco. Quería decir que los estoy escuchando y les estoy envidiando terriblemente, porque ustedes todos, creo todos los que han hablado hasta ahora, han conocido bien o quizás un poquito más de lejos, pero han conocido al artista y han tenido la oportunidad de conversar con él en persona, y eso siempre es indispensable para poder hacer componer un juicio, una opinión, una interpretación de la obra de un artista. Sin eso, simplemente el grado de familiaridad y de interpretación es totalmente otro. Yo escuché como historiadora de arte cada especulación sobre todo acerca de asuntos iconográficos, ¿no? ¿Qué posible significado podría tener tal y cual detalle en la obra de tal y cual artista? Y hay pues unas construcciones, unos constructos imaginarios completamente descabellados, pero cuando el artista ya está muerto ya no puede decir nada, ¿no? Y si no existe ningún testimonio de cómo el artista mismo veía este detalle iconográfico, ya no hay manera de probar nada. La especulación queda ahí, a veces se legitima y, bueno, queda como ley en los libros de historia de arte. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, creo que esta recopilación de testimonios de primera mano de lo que conocieron al artista y sabían qué exactamente qué significado él ponía en los detalles de su obra, a mí me parece sumamente valioso. Entonces, yo paro la oreja, escucho cada detalle de lo que se está mencionando. Yo en este caso más soy personal de apoyo técnico porque yo edité el video y sinceramente me gustó mucho, afectivamente, emocionalmente, me fue muy grato trabajar con las imágenes de José Carlos Ramos, por más que yo no lo conocí. Y bueno, todo este mundo de interpretaciones para mí es lejano y lo conozco por ustedes, pero para mí trabajar con estas obras, con estas imágenes, fue un poco como jugar
con una cajita de tesoros. Sabemos que los niños tienen unas cajitas de tesoros donde guardan los botones, las pequeñas estampitas, los vidrios de colores, etcétera. Entonces para mí era un poco como remover los tesoros ya de una cajita que encontré, y era maravilloso, francamente, porque es realmente un grado de detalle significativo que removerlo y tratar de interpretarlo y prestar atención a cada uno de sus detalles era un trabajo increíble, y yo sé que a mí se me escapó mucho, pero en este caso mi parte era más técnica y yo solamente podía, bueno, disfrutar de este maravilloso mundo visual que cayó en mis manos. Y también me gustaría mencionar que el modo de presentación de esta exposición, este formato virtual, ha requerido un tremendo esfuerzo de muchas personas, algunas aquí presentes, porque, bueno, Jorge y Gabriela son los curadores de la exposición, pero se alimentaron también de información proporcionada por otras personas, como el ingeniero, cuya participación, bueno, en este conversatorio agradezco muchísimo, porque él está dando justo los detalles que sin él hubiera sido imposible descubrir. Es una persona que conoció al artista directamente y que escuchó de su boca muchos de los detalles que sin eso se habrían perdido. Entonces, bueno, el equipo que trabajó los contenidos, pero por otro lado también hubo un gran trabajo técnico. Yo sé que hubo toda una labor de recopilación de fotografías, de imágenes fotográficas, y que ahí hay que dar el crédito al fotógrafo Eduardo Girose, a quien no conozco, pero me parece un trabajo magnífico, porque tomar fotos de alta resolución de obras artísticas con ese grado de detalle y a veces de formatos grandes es una labor muy especializada. Gracias a esta colección de fotos tenemos acceso a todo este cuerpo de obra que pertenece a diferentes colecciones, que sin eso estaría completamente dispersa, y en el mejor caso podría confluir en una exposición presencial por un corto tiempo, después tendría que irse de regreso a sus respectivas ubicaciones. Y gracias a esta colección de fotos tenemos este material visual, bueno, claro, no originales, fotografías, pero tenemos este material visual todo junto en un solo lugar, compuesto y organizado de manera lógica. Entonces agradezco muchísimo el trabajo de este fotógrafo, y por otro lado quisiera agradecer la participación de otras dos personas. Si ustedes comparan la voz de nuestra moderadora Laura y la voz de la locución en el video, van a darse cuenta que es sorprendentemente parecido, ¿no? Adivinen por qué, porque Laura fue la locutora, y este aporte surgió en realidad de la manera más inesperada, porque, bueno, la lógica fue un poco así. Primero se planeaba poner textos escritos en el video, esta era la idea inicial, pero después resultó que los textos escritos eran muy extensos, no podían ser reducidos porque los contenidos eran muy valiosos, y ahí surgió la necesidad de locución, y no teníamos un locutor. Y resultó que Laura tenía una experiencia de locución profesional en el pasado, y accedió gentilmente a grabar de manera casera, es decir, no tuvimos un estudio de grabación a la mano, fue grabado con celular. Disculpen que estoy revelando los detalles técnicos tan técnicos, ¿no? Pero bueno, también a veces es interesante saberlo, pero Laura realmente hizo un enorme esfuerzo para hacer esta locución, y la hizo de manera extraordinaria. Yo creo que su voz quedó muy linda en este video. Entonces, ella también puso su parte, no solamente como moderadora de este conversatorio, sino como locutora del video. Y por otro lado, también quisiera agradecer la música que nos brindó incondicionalmente el músico cusqueño y compositor Iván Ciñaigo, especialista en música barroca, quien nos dio sus transcripciones de algunas partituras barrocas, transcripciones hechas por él en formato digital, es música digital, y también sus propias composiciones. Entonces, bueno, se sumó la música a este material que me parece que se superpone excelentemente con las imágenes, se hace un juego muy armonioso, muy interesante. Entonces es un esfuerzo colectivo muy
grande que involucra a mucha gente, y gracias a eso la obra del artista adquiere una segunda vida que no podría tener a través de una exposición presencial, incluso muy bien organizada y muy, bueno, minuciosamente calculada y calibrada. Esta es una ventaja que da un formato virtual, aunque obviamente hay muchas desventajas que, sobre todo en el caso de las obras con tal variedad técnica y con tal riqueza de materiales como las de José Carlos Ramos, el contacto con el original es irreemplazable. Es decir, ¿quién no quisiera ver estas obras en vivo? Y bueno, si se puede tocarlas mejor, ¿no? Porque realmente tienen mucha textura, tienen mucha materialidad. Pero si no hay esta posibilidad de verlo todo junto, entonces, bueno, este acceso a través de las imágenes digitales y a través del video me parece que es de alguna manera un buen sustituto, una buena posibilidad de tener una versión alternativa de este proyecto, porque el proyecto empezó como una exposición presencial y luego fue ampliado y llevado al formato virtual. Este es el aporte que quería hacer. Y me gustaría también que Laura nos diga algo, en este caso no como moderadora, sino como participante del proyecto, porque yo quiero que ella también asuma que ella participó en el proyecto, aunque en la parte técnica, pero es participante. No solamente moderadora del conversatorio. No, bueno, ante todo agradecerles a todos su participación en este trabajo tan importante, Vera, que tú has realizado. Hacer ese video ha sido un reto y para mí, bueno, ha sido otro reto hacer esa grabación de forma artesanal. El reto de realizar esta parte del trabajo que me correspondió y que lo hice con mucho cariño y mucho gusto porque también conocí al artista en situaciones muy gratas siempre, ¿no? Bueno, tengo anécdotas, pero yo no tengo no sé contar anécdotas. Entonces, tal vez en otra oportunidad con mi esposo podemos compartirlas, o Gabriela, que nos dio la oportunidad a Juan Carlos y a mí de conocer a José Carlos, a José Carlitos, como lo llamamos tan de cariño. Bueno, fue un reto hacer este trabajo en forma, digamos, artesanal, con el teléfono, leyendo los textos de Jorge. Esos textos, unos textos densos, que parecían océanos. Pero maravilloso. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Eso es lo que yo quería decir. Y esta experiencia fabulosa y haber dado la oportunidad a nuestros amigos artistas también de Cusco, bueno, y de todas partes, de conocer a José Carlos Ramos, Vera, porque internamente, como nosotros hemos comprobado ahora en nuestro chat interno del patronato y de Independencia, bueno, hemos tenido unos comentarios bien bonitos, ¿no? sobre este trabajo. Y nuestros amigos artistas cusqueños se han quedado impresionados, todos, los cusqueños y los no cusqueños también. Es que es un mundo maravilloso el de José Carlos Ramos. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Tu voz da vida a los textos. Tu voz da vida a los textos completamente. Sí. Hacer un comentario quizás un poco malicioso. Cuando yo le pasé ese texto a Laura, yo dije, uy, Laura está en problemas, ¿cómo lo va a leer? Porque los textos de Jorge son bastante complejos, entonces yo empezaba a escuchar una frase y yo decía, ¿y cómo va a salir Laura de esta frase? Ya entró, ¿cómo va a salir? Porque era bastante difícil, digamos, seguir la lógica gramatical, la estructura del texto, pero la locución salió excelentemente bien y aporta realmente ayuda a entender
a interpretar cada imagen, ves la imagen y escuchas el texto simultáneamente. Es como un tour guiado y me parece que es una forma muy didáctica de presentar una obra artística. Bueno, sí, claro. Bueno, había que hacer algunas repeticiones, pues, ¿no? Imagínate. Natalia, ¿conocías tú a José Carlos? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Tienes tu micro activado? ¿Quisieras hacer algún Oh, comentario? lo acabo de activar. Agradecer tu presencia y la verdad que es un honor para nosotros tenerte también. No sé si quisieras... El honor es mío. No estamos alrededor de una mesa, pero si lo estuviéramos es una gran mesa. Me siento muy contenta de poder escuchar las voces de todos y poder participar en este momento, sobre todo porque he descubierto a Juan Mendoza sin querer viendo la clausura de Yuyashkani, la exposición de los 50 años, una curaduría de Jorge hace unos días. Nos conocimos sin querer y justo lo acabo de descubrir ahora como gran amigo de José Carlos. Yo he descubierto su trabajo gracias a Jorge porque cuando yo vivo en Chicago, y él me mandó el artículo sobre toda la exposición que estaba en la sala Miro Quesada. Y leí el artículo que estaba en el Comercio, que me parece ha sido sentí que estaba leyendo la persona, el periodista, no recuerdo su nombre, hizo un trabajo excepcional. Yo quedé con las lágrimas. Sentí casi, pude imaginar a Jorge entrando en esa sala y ver esa obra que lo llamó a hacer la exposición, ¿no? Fue como que, ¡oh, qué increíble! Como se sentía la inspiración, ¿no? A través de la manera en la que este periodista ha acompañado la conversación con Jorge en ese artículo. Y me dio mucha ganas, yo no podía venir, desgraciadamente, durante la exposición, pero mandé a cuantos amigos pude desde lejos, ¿no? Ajá. Y les pasé el artículo. Bueno. Estupendo. Excelente. El periodista se llama Enrique Planas. Es Enrique Planas. Enrique Planas. Pero fue una conversación, no era una entrevista, era una conversación entre ustedes. Cuando yo estaba con Gabriela, cuando subimos al estudio de José Carlos en el tercer piso de la casa, y fue una experiencia muy, muy fuerte. Entonces, en ese momento, a ver, lo único que, digamos, yo sabía que había que hacer era exhibir la obra, pero no había lugar donde exhibirla y no habían los medios para organizar una exposición. Entonces, con Gabriel estábamos pensando, ¿qué hacemos? Y a mí se me ocurrió contarle a Enrique Planas lo que habíamos vivido. Y él más adelante se acordó lo que yo le había contado, y cuando de manera casi accidental se pudo hacer la exposición en el mes de marzo en la Sala Miro Quesada, él decide contar la historia ya a su manera, a partir de lo que yo le había contado antes, y es muy, claro, es fidedigna, pero sobre todo precisamente en la manera en que él sintetiza el cúmulo de sensaciones que se produjo en mí al ver la obra. Y en ese sentido fue una situación insólita, ¿no? Y son esa clase de cosas que uno sabe que es difícil que se repitan en una vida. ¿No, Gaby? Sí, es cierto. Y yo estaba pensando que quisiera hacer una mención a Elena Ramos, la hermana de José Carlos, quien desde el comienzo nos apoyó y siempre estuvo dispuesta a recibirnos en su casa innumerables veces, ¿no? A caminar a través ella tiene pues un tesoro ahí en su casa, la cantidad de obras de José Carlos. José Carlos era una persona que tenía una capacidad de trabajo increíble y no dejaba de producir, y entonces él ha dejado muchísimas obras, y Elena
siempre estuvo apoyándonos en todo. Yo creo que en ese sentido, Jorge, siempre nos sentimos bien de haber ido donde ella, de conversar con ella, y también a través de ella hemos conocido a otras personas que han aportado también, ¿no? En ciertas maneras ¿no? Para poder comprender un poco mejor la obra de José Carlos. Y no podemos dejar de mencionar a Perepepe. Perepepe Sí. es el perrito de José Carlos y Elena que se llama Picasso, ¿no? Picasso se llama, ¿no? O no, Picasso, pero le dicen Picasso. Pepe, ¿no? Entonces Pepe lo menciono porque en realidad es esta investigación que se ha llevado, este proyecto maravilloso creado por Jorge, está rodeado de una serie de circunstancias y de personas y de elementos que hacen de esto una cosa muy rica, ¿no? Y ese era el espíritu de José Carlos, era ese, ¿no? Así es. Era un todo, en realidad. José Carlos era así, y era lúdico, desconcertante, pero hacía que todo sea esta cosa que nos ha llevado a nosotros a poder llevar adelante este trabajo, este proyecto de Jorge, ¿no? Entonces, Sí. quería mencionar a Elena. A Elena Y Gaby, creo que es el momento también de conversar un poco acerca del saco. Ay, sí. el endurecido, Sí, el endurecido. por favor, el saco. Y sí, Gabriela, por favor. No, pero el endurecido, Jorge, tiene mucho más anécdotas con respecto al endurecido. No, pero el saco estaba, ¿dónde lo dejó? Tú se lo regalas A Giuseppe. Yo se lo regalé a Giuseppe, pero Giuseppe se ha ido a vivir a España, entonces lo dejó en casa de unos amigos que amablemente lo recibieron, el saco, ¿no? Pero el saco tenía su historia, pues, porque acá nosotros, ese saco lo tenemos hace añales, pero una de las razones que nosotros siempre nos reíamos del saco es que tenía cucarachas adentro. Yo no sé con qué hacía José Carlitos los endurecidos, yo no sé cuál era, con qué material lo hacía, pero las cucarachas vivían adentro. Entonces tú ibas a ver el saco, de repente de la manga salían las cucarachitas, eran chiquitas y nadie las mataba. Las antenitas. Nadie se atrevía, las cucarachitas del saco endurecido, eran famosas, ¿no? Entonces, realmente, por eso te digo, la historia con José Carlos, todos nosotros tenemos diferentes anécdotas en nuestras vidas en las que él ha contribuido tanto, ¿no? Pero ahora el saco está muy lindo porque Jorge, me recomendó para que lo restauren, porque en realidad tampoco se encontraba en muy buen estado, y las cucarachas ya no están. Pero ahora lo tengo acá en la casa, así que son todos bienvenidos cuando quieran venir a ver las obras, algunas obras de José Carlos, sobre todo, y el endurecido. Ya sabes, Tuti, cuando vengas a Lima. Ya. Ahí estoy. Gabriela, a propósito de los endurecidos, perdón, Jorge, quiero mencionar algo porque no. ¿Recuerdas que hubo una exposición por esa zona indefinida que no hemos podido recordar al final, que era por la Javier Prado, en una casa? Él hizo una exhibición de endurecidos, y te acuerdas los baúles con ropa. De todo, y habían Jorge creo que sabe qué sitio era ese. Jorge, ¿tú sabes? ¿Tú te acuerdas, Jorge? Pero en una esquina. En Javier Prado. Sí, por cerca de la Javier Prado, por esa zona así de la San Antonio de la Javier Prado, la San Antonio original, la primera. ¿Te acuerdas? Sí. Los endurecidos, ¿no? Famosos. Los endurecidos. Y yo recuerdo, ¿te acuerdas, Gabriela? Ese juguete que hizo, agarró una de las habitaciones y formó un juguete adentro. ¿Recuerdas esos juguetes que los niños juegan con las manos, que es un hombrecito que está haciendo acrobacias? No recuerdo. Gigantesco. Y gigantesco, y después nadie nunca lo podía sacar de la habitación porque él lo había armado adentro, después era complicadísimo, imposible sacarlo de la habitación, pero fue una réplica en gigante espectacular, ¿recuerdas? Sí, ¿dónde estará todo ese material que ha producido José, ¿no? Lo que cuenta Juan es que él tenía un depósito, que yo me acuerdo de ese depósito ahí en el centro de Lima, pero yo no creo que ahí estuvieran esas cosas. ¿Dónde estará toda esta producción que ha hecho él? Porque, Dios mío, que si trabajaba diariamente, se le ocurría algo y simplemente ¿no? O sea, no quedaba en la creación, quedaba en la innovación, porque ya lo armaba, ¿no?
Sí, ¿cómo será? Lo que pasa es que muy tempranamente hubo gente como justamente Gabriela, que estaba unida por amistad a José Carlos, pero otra persona que lo admiró muchísimo fue la artista Esther Weinstein. Y Esther me contó Ah, que compró dos de estos grandes muñecos articulables de los que ustedes están hablando, no uno te para cada una creo. de sus hijas, y que una de sus hijas ha conservado hasta el día de hoy el muñeco que ella le regaló. Pero es un dato que tuve muy, digamos, tarde. Está para justamente más adelante tomar contacto con la hija de Esther a través suyo y poder fotografiar el muñeco. Sí, eso sería, Sería, Pero sí, es fascinante cómo se van piezando las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, es clarísimo que yo no creo que José Carlos hubiese tenido intención de que el endurecido, el saco, durase 42 o 43 años. sí, sí, Yo sí. creo que nunca, él nunca imaginó que eso iba a pasar, pero justamente es una pieza que ahora habla de un periodo muy importante de su vida, en donde las obras efímeras o sus gestos efímeros con respecto a hacer cualquier objeto cotidiano, hacer de cualquier objeto cotidiano una obra de arte, justamente se concretaba, ¿no? Eso me parece a mí fascinante. Eh, con suerte, este proyecto que Gabriel y yo hemos iniciado eh, puede seguir desarrollándose, obviamente, con la ayuda y el apoyo de Elena Ramos, la hermana de José Carlos, que es consciente plenamente de la importancia de la obra del artista, y creo que poco a poco podemos enriquecer más nuestro conocimiento a través de la obra. Ya no tendremos, obviamente, el testimonio directo del artista, pero la obra nos permitiría acercarnos a él. Y en ese sentido, yo quería decir que en la oportunidad que nos dio, y esto, Gaby, creo que lo puedo decir a nombre de los dos, que la oportunidad que nos dio la Bienal del Cusco en su plataforma digital fue única, porque en la sala Miro Quesada no hubiéramos podido tener el número de obras que está en la exposición virtual. Es decir, en la Así es. exposición virtual creo que tenemos algo así como 58 obras. En la sala Miro Quesada tuvimos, me parece, 26. Sí, O sea, es más del doble. sí, 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 sí. O sea, Y, es una oportunidad maravillosa que ustedes nos hayan invitado a Vera y Laura, sí, realmente. Porque sí, sí, o sea, además nosotros nos sorprendemos siempre, ¿no, Jorge? Que las cosas hayan sí, salido como han salido y siempre creemos que José Carlos está por aquí dando vueltas diciéndonos qué tenemos que hacer, ¿no? Y a veces no hacemos lo que nos dice porque no sé, pero, pero ahí estamos adelantando y sobre todo lo que, lo que era tu objetivo, ¿no, Jorge? Y es dar a conocer un artista que por razones X tuvo toda una época en que en realidad no expuso en el Perú, motivo por el cual hay una generación que no lo conocen. Y es un sí, artista importantísimo en la historia de la evolución de la pintura, o sea, del arte peruano, porque no solamente pintó, ¿no? sí, sí, completamente agradecidos, porque estamos hablando juntos en este momento con la Bienal del Cusco Independencia. Porque si hay un artista que fue independiente, fue Sí. José Carlos Ramos. Muchas gracias. gracias a ustedes. Verita, ¿alguna palabra adicional para antes de despedirnos e invitarlos a nuestra próxima sesión? Sí, bueno, me alegra muchísimo lo que acaban de decir Gabriela y Jorge, que realmente esta ocasión fue un aporte para poder
ampliar el conocimiento sobre el trabajo de este artista, que realmente es extraordinario, es único. Se nota que tenía una personalidad tan fuerte que, bueno, probablemente no podría de ninguna manera caber en ningún tipo de mainstream, es decir, siempre debería sobresalir y, bueno, estas anécdotas que contaron en ese conversatorio yo creo que son una especie de extensión de su obra, porque su obra tiene este matiz de anécdota plasmada de manera muy original, muy, bueno, muy inteligente. Y estas anécdotas que se forman, este halo de anécdotas que rodea su obra, yo creo que no es casual, es como una especie de proyección narrativa de estos cuadros y sus otras obras que son también tan narrativas. Y me alegra muchísimo que en la Bienal han confluido tantas obras juntas, y también me intriga mucho escuchar que aparentemente hay muchas obras que quedan fuera. Sí. De este, era de esperar, porque cuando me estaban hablando sobre su trabajo, parecía una especie de continente este artista, porque se notaba que probablemente lo que entró en esta colección de imágenes es una pequeña parte, y que mucho se ha perdido, lamentablemente, de manera irreparable, pero también que hay muchas cosas que están dispersas por ahí, que hay que ubicar, o que ya están ubicadas y hay que registrarlas. Entonces es un proyecto que tiene posibilidad de crecer. Es decir, yo espero que en la Bienal de Cusco no va a terminar el proceso, que va a seguir creándose el archivo de José Carlos Ramos, y que, bueno, podamos sacar una segunda edición del video, completar el que existe, o hacer una parte 2 o una secuela, lo que sea, pero que se pueda ir aumentando este bagaje sobre este artista que parece que era realmente un fenómeno enorme y poco conocido, debido a su posición tan, digamos, no se puede decir marginal, pero tan especial dentro del panorama del arte peruano. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante, como ni comienzo ni final, sino un punto intermedio, esta exposición que da para mucho más. Muy bien, muy Sí. bien. Bien, muchas gracias. Muchas Gracias también a todos ustedes. Bueno, quedan invitados todavía tenemos para largo, y las puertas abiertas para continuar con José Carlos Ramos, y las puertas abiertas también para seguir con nuestra Bienal Independencia, que estará hasta el 31 de diciembre, y tenemos muchas más novedades en cuanto a artistas, intervenciones y conversatorios. Las gracias a ustedes, a todos ustedes, por acompañarnos esta noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Vera. Chao, gracias.